Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que sí hay que reconocer el esfuerzo que pusieron todos para seguir presentes y bueno, en principio también al Instituto Aliar por darnos el lugar a la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Posadas para traer la voz, o como bien se llama el panel, visión de los trabajadores y de la sociedad civil acerca de un tema que los aqueja mucho, sobre todo en lo que respecta a esta presentación, ciudadanos de la ciudad de Posadas, que es a lo que me voy a referir. Y tiene que ver con uno de los tantos modos o tipos de transportes a los que hicieron mención tanto los panelistas de ayer como de hoy, pero particularmente me voy a enfocar en el transporte urbano de pasajeros. Como Defensoría del Pueblo nos compete a nosotros informar, transmitir la voz del ciudadano, porque ellos son los protagonistas, los que tienen la experiencia en el día a día del servicio del cual hacen uso cotidianamente. Entonces, en esta presentación lo que hicimos fue resumir un trabajo que se viene haciendo desde la gestión que está encabezada por el contador Marcelo Bairo, defensor del pueblo, el cual no pudo asistir. Esta gestión tiene sus inicios desde diciembre del 2012 hasta hoy. Y bueno, son una serie de características que probablemente se den en otras localidades de la provincia de Misiones, pero en lo que hace a la ciudad de Posadas es un trabajo que se lleva adelante con el Departamento de Trabajo Social, como así también el área de estadística. Consiste en una serie de relevamientos que se hacen en terreno, cara a cara con la gente, para poder conocer cuál es la voz del ciudadano, que como les decía hoy son protagonistas de este tema que los aqueja, ¿no? La provincia cuenta con el servicio de transporte urbano de pasajeros como único medio de movilidad en lo que respecta a servicios públicos. O sea, no hay servicio de trenes, ni subte u otro medio que permita a la gente movilizarse. Nosotros como punto de partida creemos que es necesario tomar conciencia de la presencia de tres actores: empresa, Estado y usuarios del servicio de transporte. ¿Quiénes son estos? Trabajadores, estudiantes, ama de casa, los que día a día toman un colectivo para llevar adelante sus actividades. Y me parecía bueno rescatar la idea de uno de los panelistas que ayer planteó a esto de tomar al transporte como un objeto transformador, que tiene que ver con lo que les dije recién. Un objeto transformador porque forma parte del sistema social, o sea, las actividades que día a día hace el hombre y que por lo tanto necesariamente necesita del transporte. El análisis a partir de los resultados estadísticos que arrojaron los estudios llevados a cabo por estas áreas que les mencioné hoy dan cuenta de ciertas variables. Nosotras vamos a rescatar dos, digo nosotros, hablando en nombre de todo el equipo de la Defensoría que no pudo asistir, que en primer lugar está la cuestión vinculada a la calidad del servicio de transporte público de pasajeros, que vemos que no es uniforme. ¿Por qué? Porque las deficiencias en la prestación propician una relación inversamente proporcional al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Los estudios muestran que mientras más bajos son los recursos de los habitantes de barrios y más alejados están del centro, aumentan las deficiencias en la prestación del servicio. Menores frecuencias, recorridos limitados, llevando a casos en los que las líneas de transporte solo entran 2 veces en el día o incluso situaciones en donde no ingresan, teniendo que caminar los vecinos largas distancias hasta la parada de ómnibus más próxima. Además hay que tener presente que nuestra provincia, distinto a otros centros urbanos como puede ser Buenos Aires, puede ser Córdoba, los horarios y usos comerciales tienen un corte al mediodía. Nosotros tenemos la popular siesta. Al misionero no le pueden sacar de la siesta. Sin lugar a dudas, seguro habrán algunos a los que por ahí nos molesta un poquito hacer ese corte, ¿no? Porque significa un corte de actividades que por ahí podemos hacerla de manera satisfactoria en el día completo. Y la familia es compuesta en promedio por 4 o 5 integrantes, lo cual es mínimo 3 de ellos, por ejemplo, el padre o la madre y 2 hijos asisten al colegio, los padres a sus trabajos, necesitan y hacen uso del servicio de transporte público 4 veces al día, lo que significa que cada una de estas familias puede llegar a ocupar 12 boletos diarios. Y hago especial hincapié en estas cuestiones que por ahí son detalles, porque lo que sí a continuación tiene que ver con
una problemática que se presentó recientemente en la ciudad de Posadas y tiene que ver con el aumento del boleto. Se observa entonces cómo los costos recaen sobre todo en el sector más vulnerable de la comunidad, que este sería el segundo aspecto bajo análisis. Hablamos de grupos familiares que son los que mayor uso y necesidad tienen del servicio de transporte público y no están en condiciones económicas de soportar el costo económico y financiero de dicho servicio, en los montos que pretenden las empresas. Sobre todo teniendo en cuenta que el costo de vida ha ido aumentado y sin mencionar lo que sucede con las familias que tienen trabajos informales. El costo del boleto seguramente es aún mayor. Si se tiene como parámetro la canasta básica familiar, incluso los aumentos en los ingresos económicos obtenidos en los últimos años, desde el 2011 hasta el momento, son absorbidos por el proceso inflacionario que atraviesa todo el país. Si se hace un estudio comparativo de cómo han ido aumentando los ingresos promedios de las diversas actividades, tanto formales como informales, probablemente estos sueldos hayan aumentado, pero el aumento del boleto urbano lo hizo a escalas incomparables. Las empresas pueden justificar de manera financiera, contable, la necesidad del aumento del boleto debido a los altos costos del servicio, de esto no queda duda, para mantener la rentabilidad, ¿no es cierto? Pero más allá de que estos aumentos puedan ser válidos o no, si los números dan o no a los empresarios, está claro que estos costos no pueden ser solventados por los sectores de la comunidad más vulnerables. La variable de ajuste para que las empresas obtengan su margen de ganancia en la actividad no puede ser la de los sectores más carenciados de la sociedad. Este análisis sobre el servicio urbano de transporte público debe ser trabajado desde una perspectiva de derecho. Y esto nos parece fundamental, porque significa pensarlo al transporte como un derecho básico de todos los ciudadanos, tanto como la educación, la salud, y no en términos de rentabilidad, o sea, pensarlo como una cuestión de derecho y no en términos de rentabilidad o beneficios económicos. Sin embargo, sucede que las decisiones empresariales tienen el dominio en este campo de juego. Priorizan intereses individuales, convirtiendo al transporte público en un reclamo legítimo de todos los sectores populares. Si las empresas no encuentran la rentabilidad suficiente para sostener el servicio, deberán efectuar por sí mismos de manera conjunta con el Estado mecanismos de financiamiento alternativo en otros sectores de la sociedad, fuera del usuario. Esto es lo que queremos rescatar. Tratar de que los mayores efectos no recaigan sobre el usuario, porque, como decía bien hoy al principio, es el sector más débil de estos tres actores que están influidos en esta temática. Es clave en este sistema de funcionamiento pensar en la optimización de los recursos. Y aquí cabe la responsabilidad del Estado, que muchas veces, por defender intereses políticos, dan paso a decisiones empresariales, minimizando los intereses de la gente. La repetida y muy trabajada característica sobre el rol del Estado como garante de derechos resulta imprescindible ser aplicada. Esto implica una toma de decisiones que no lleve a confundir espacios de diálogo con estrategias políticas. El Poder Ejecutivo debe hacer real el ejercicio de sus funciones en este juego, de manera tal que es legítimo exigir al Estado un mayor control en el cumplimiento del servicio que brindan las empresas. Y este mayor control tiene que ver con una serie de ítems que creo que es interesante mencionar para que se entienda a qué nos hacemos referencia cuando el usuario habla de deficiencia en la prestación del servicio. Y tienen que ver con los recorridos que hacen las líneas de transporte, los horarios que cumplen esas líneas de transporte, la frecuencia con las cuales cumplen ese recorrido, el estado de mantenimiento de las unidades, el cumplimiento de los compromisos empresariales respecto a paradas de transporte, que éstas estén en buen estado, terminales de transferencia y demás obras planificadas por estos, capacitación a choferes y personal auxiliar, facilitar la recarga y obtención de lo que es el sistema SUBE, en este caso la tarjeta. Transparencia en la información al usuario. Esto me parece fundamental porque es necesario que el ciudadano que hace uso diario del transporte tiene que tener una claridad en cuáles son los recorridos, los horarios y la frecuencia de cada una de las líneas.
Que el gobierno provincial, a través de los municipios, atienda al estado de calles y avenidas donde circula el transporte. Podría discutirse la presencia y el funcionamiento de un ente regulador ante esa distancia que existe entre la empresa, el Estado y el usuario. O por qué no revisar la distribución de los subsidios de las empresas, redireccionándolos a los usuarios. Por otro lado, siendo los usuarios el sector más débil de los actores que intervienen, ¿con qué instrumentos cuentan? ¿Qué instancias los amparan como usuario del servicio? Se debe buscar su empoderamiento a través de su participación. Creemos que es una herramienta que puede ser fundamental a la hora de tener presente al usuario del servicio los mecanismos de participación ciudadana y entre ellos, sin lugar a dudas, uno de los más idóneos para incorporar las opiniones de esto es el mecanismo de audiencias públicas. En la ciudad de Posadas recientemente se ha tenido una experiencia en este sentido, con motivo del aumento del boleto, donde se convocó una audiencia pública para escuchar la opinión de los vecinos al respecto, como también la de distintos actores, como estudiantes, trabajadores. Si bien de dicha audiencia no se obtuvieron resultados que sean vinculantes con una resolución en concreto, sí consideramos que es una herramienta muy útil para la participación de los ciudadanos en la defensa de sus intereses, frente a los de las empresas o incluso a los del Estado, los cuales muchas veces pueden no coincidir. Sin duda que la opinión de los usuarios hoy en día es el eslabón más débil de la cadena de relaciones frente al Estado o a las empresas, pero es un avance importante que se pueda generar un espacio donde los mismos tengan libertad de expresión. Obviamente no es fácil esto que estoy planteando, porque la ciudadanía no está acostumbrada a usar esos espacios de opinión, ni al Estado a tenerlos presentes, ni mucho menos las empresas. En particular cuando se dan situaciones de monopolio como sucede en la ciudad de Posadas, donde una empresa es la que predomina en la concesión del servicio. Es importante propiciar esos espacios de participación porque muchos intereses del usuario pueden no coincidir con los del Estado o los de la empresa. Recientemente estamos siendo testigos de un nuevo capítulo en la provincia de Misiones y más por ahí sucede en Posadas, de fricciones de intereses de estos distintos actores, Estado, usuario, empresa, con motivo de la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico. Sucede que la diversidad de intereses encontrados puede darse inclusive dentro del Estado, en sus distintos estamentos, ¿no es cierto? Como ocurre en este análisis en particular, donde a raíz de nuestro sistema federal, el Gobierno Nacional ha implementado este sistema invitando a los estados provinciales a adherirse. A nivel local, se ha implementado desde hace 2 años en el área metropolitana, que abarca la ciudad de Posadas, como el municipio de Candelaria y Garupá, que están en los alrededores de la ciudad, el SUBE misionero, el cual con grandes tropiezos operativos y de logística se ha puesto en funcionamiento. Sabemos que no es fácil implementar un nuevo sistema en cualquier lugar, seguramente fue un avance, pero también está claro de que hay muchas cosas por mejorar. Sin embargo, como se expresó previamente, el Estado Nacional ha tomado la iniciativa de ampliar la cobertura de la tarjeta SUBE a las provincias, para lo cual estas deben adherirse a dicho sistema. Hoy, si ya estoy confundida con los horarios, hoy era que hablaban desde la Subsecretaría de Transporte. Sé que vino en representación de Almirón el director de transporte de pasajeros y decían de que la homologación se está llevando adelante. Bueno, en Posadas todavía estamos trabajando en eso. De hecho, en lo que compete a la Defensoría del Pueblo, se ha hecho expreso pedido al Ministerio de Transporte de la Nación que extienda los beneficios de la SUBE nacional al SUBE misionero. Si bien dicho ministerio ha expresado claramente la reglamentación de lo que implica todo este sistema, todavía no se concretaron respuestas. Y para cerrar, nosotros como defensores de los intereses del ciudadano, insistimos en que resulta imprescindible potenciar el rol del usuario como principal actor. Y tengo acá al usuario con mayúscula, en relación a los mecanismos de participación que puedan contribuir al servicio público de transporte urbano. Además, claro está que el compromiso de los dos actores, tanto empresa como Estado, puede mejorar notablemente la calidad del servicio que se le brinda a este tercer actor más débil como lo es el pasajero. Nada más, gracias.
Muchas gracias.